En los últimos años, la plataforma Temu se ha convertido en un fenómeno global que ha puesto en alerta a muchos gobiernos. Su crecimiento veloz, su modelo de precios bajos y su capacidad para llegar a millones de consumidores sin intermediarios ha alterado el equilibrio del comercio tradicional. Pero detrás de la fachada de una simple tienda en línea, hay factores económicos, políticos y estratégicos que explican por qué algunos gobiernos parecen querer tirarla abajo o, al menos, controlarla. Para entenderlo, primero hay que analizar la magnitud del impacto. Temu, con su sede principal en China, ha logrado expandirse a decenas de países en menos de 3 años. Su propuesta es directa: productos baratos, envíos internacionales y una interfaz que combina entretenimiento con compras. Este modelo ha desplazado a competidores locales y reducido márgenes de beneficio en miles de pequeñas y medianas empresas. Atento, que viene un dato importante: en algunos países, los ingresos fiscales por importaciones menores han caído hasta un 30% desde que plataformas como Temu se popularizaron. Esto significa que los gobiernos dejan de percibir millones en impuestos, afectando sus economías internas. Pero el dinero no es la única razón. Hay un componente estratégico mucho más profundo. Temu no solo vende productos, también recolecta grandes volúmenes de datos. Cada clic, cada búsqueda y cada compra genera información valiosa sobre los hábitos de consumo, las tendencias culturales y el comportamiento financiero de millones de personas. Para los gobiernos occidentales, esta acumulación de datos por una empresa extranjera representa un riesgo geopolítico. Temen que, detrás de las ofertas irresistibles, exista una maquinaria de análisis capaz de influir en decisiones económicas o políticas de los consumidores. Atento, que viene otro dato importante: en 2024, varios organismos reguladores de Estados Unidos y Europa comenzaron investigaciones sobre cómo Temu gestiona la información de sus usuarios. Esto no solo encendió alarmas sobre privacidad, sino que también abrió la puerta a restricciones, bloqueos parciales y políticas aduaneras más duras. Desde el punto de vista psicológico, estos movimientos buscan crear una percepción de riesgo en el consumidor, instalando la idea de que lo barato podría salir caro. En el plano técnico, Temu utiliza una red logística descentralizada que opera fuera de los esquemas tradicionales de aduana. Los pedidos, en su mayoría de bajo costo, entran al país sin pagar los mismos aranceles que una importación común. Este sistema, legal pero polémico, erosiona la competitividad local y provoca que los gobiernos pierdan control sobre la trazabilidad de los productos. Por eso, muchos países están presionando para que la empresa establezca centros de distribución internos, de modo que pague impuestos nacionales y se someta a las regulaciones locales. Atento, que viene otro dato importante: más allá de la economía, hay una dimensión cultural. Temu no solo ofrece productos, sino una forma de consumo impulsiva, casi adictiva, basada en recompensas visuales, descuentos temporales y dinámicas de juego. Este enfoque psicológico se ha diseñado para mantener al usuario conectado durante más tiempo y comprar más de lo que necesita. Desde una mirada social, esto genera preocupación en gobiernos que ya enfrentan problemas de sobreendeudamiento y consumo irresponsable. No se trata solo de una tienda en línea, sino de una nueva manera de moldear el comportamiento colectivo. Técnicamente, Temu también desafía el modelo clásico de competencia. Al operar con márgenes mínimos y apoyarse en subsidios estatales o acuerdos con fábricas asiáticas, logra vender productos a precios imposibles de igualar en otros países. Esto destruye industrias locales, presiona a los comercios tradicionales y crea una dependencia de importaciones extranjeras. Algunos analistas aseguran que, si esta tendencia continúa, los gobiernos perderán no solo ingresos, sino también independencia económica. Por eso, las medidas para frenar a Temu no se tratan de una guerra comercial abierta, sino de una estrategia silenciosa. Regulaciones, campañas mediáticas, advertencias sobre ciberseguridad y nuevas leyes de importación buscan reducir su influencia sin generar un conflicto diplomático. Lo que está en juego no es solo el dinero, sino el control del flujo de información y de consumo a nivel global.
Los gobiernos entienden que el consumidor moderno busca inmediatez, bajo costo y sensación de pertenencia digital. Temu domina esa ecuación, y por eso se convierte en una amenaza. Lo que se intenta hacer es equilibrar el terreno, no tanto prohibirla, sino obligarla a adaptarse a las reglas locales. En conclusión, los gobiernos no buscan eliminar a Temu únicamente por motivos económicos, sino porque su modelo desafía el orden comercial, tecnológico y cultural existente. Lo que está ocurriendo es una batalla silenciosa por el control del consumo global, una lucha entre la libertad del mercado digital y la soberanía de los estados. Atento que viene el cierre importante, este tipo de conflictos marcarán el futuro del comercio electrónico, y lo que hoy parece una simple tienda podría convertirse en un actor clave del poder mundial. Si quieres entender cómo esta historia sigue desarrollándose, te invito a ver el video completo, dejar tu opinión en los comentarios y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta el próximo video.